Volvemos, segunda media hora del programa. Yo decía al final, nos toca preguntarnos si vamos a renacer como el ave fénix o es que vamos a enterrarnos en nuestras cenizas. No lo sabemos, ¿no es cierto? Pero todo dependerá de las políticas que se apliquen. Vuelvo a ti y a lo que es el contexto internacional en todo caso. Bolivia, Brasil y hasta el Perú somos dueños de la Amazonía. Bueno, es el mundo entero, pero nosotros es nuestro territorio. ¿Qué sucede? ¿Por qué no generamos políticas? ¿Por qué no he visto reuniones? ¿Por qué no hay una acción realmente proactiva para resolver todo este tema? ¿Por qué se mantienen esas diferencias? ¿Son producto de los modelos políticos que cada uno de los países tiene? Sí, hay varias razones. Podemos mencionar la hipocresía que habíamos señalado antes en el manejo. Señalamos también las diferencias ideológicas que hoy hay en Latinoamérica, un modelo que se está agotando y se está posicionando otro, con ciertos matices, etcétera. Hay mucho de eso, y podríamos señalar quizá otros elementos que no hacen que el multilateralismo sea efectivo, no solo en el medio ambiente, en muchas otras. Las Naciones Unidas se han creado para preservar la paz y todos los días vivimos guerras, ¿verdad? Entonces, el multilateralismo no es efectivo porque adolece del elemento fundamental, de un elemento coercitivo, que se cumplan las normas y si no se cumplen, se han sancionado los países. Para que un país sea sancionado tiene que emanar esa decisión de un Consejo de Seguridad de 5 potencias de voto unánime de las 5 y eso es casi imposible. Por lo tanto, es muy difícil y esa es la mayor debilidad. Sin embargo, el grupo de los 5 se reunió, dieron algunos lineamientos y hasta se terminaron peleando Bolsonaro con el francés. El G7 sí ha manifestado su preocupación. Quizá lo que ha generado los titulares de prensa es los entredichos entre Bolsonaro y Macron, que da pena que a ese nivel de autoridades, me refiero a Bolsonaro en este caso, haya atacado la parte personal del presidente Macron. Europa y ese discurso de que ahora los europeos están preocupados por el medio ambiente, como diciendo nosotros los pobres tenemos el derecho un poco de depredar el medio ambiente porque ustedes ya lo han hecho. Es falso y es engañoso, ¿verdad? Europa tiene una experiencia larga, pues por eso es el continente viejo, y tiene experiencias que sirven al mundo, que también son luces en el mundo. Hoy Europa es un ejemplo, muchos países son ideales en el tratamiento del medio ambiente, por lo tanto no podemos quedarnos en esa miopía de decir ahora el mundo del mundo desarrollado quiere que nosotros cuidemos porque ellos ya lo han destrozado. Eso nos lleva simplemente a un discurso de plaza que vale poco. Pero quizá destacar en el tema internacional que aquí tiene que ver mucho con el desastre que ha pasado, ¿verdad? Todo desastre tiene 3 momentos, un antes, un durante y un después. Normalmente en la administración de los desastres naturales hay esos 3 momentos. El antes está justamente para que este discurso ideológico se plasme en normas, es decir, de protección al medio ambiente, si yo creo en la protección, es decir, no decretos supremos, no leyes que permitan el chaqueo, que permitan la deforestación, tener una institucionalidad que proteja esa tu riqueza medioambiental. Ese es el antes, la prevención. El durante, cuando ya pasa el desastre, por supuesto que tienen que estar una institucionalidad fuerte que permita aminorar los desastres humanos, de la fauna, de los bosques, etcétera, por una capacidad de respuesta. Ahí sale la respuesta de los mecanismos del Estado. Parecería que también, tanto en el antes como el durante, no hemos hecho la tarea correcta, ¿verdad? Porque hemos tenido normas que han facilitado esto. Una respuesta insuficiente, más allá que el gobierno trata de decirle al pueblo, tenemos todos los elementos para combatir, no es necesario declaratoria de desastre porque podemos solos. Parecería que no, y no es pecado requerir la ayuda de los países amigos, por supuesto, no hay que verlo como una debilidad, sino más bien hay que verlo en esa corresponsabilidad, es decir, esa solidaridad de los países tenemos que enmarcarla y el después, que es creo donde debería participar la comunidad internacional. El canciller ha aparecido recién hace una semana de este desastre, recién ha aparecido el canciller Pari. El canciller Pari debería estar desde el primer día diciendo, estos van a ser los requerimientos para la cooperación internacional, en recursos económicos estos, en recursos técnicos estos, en recursos humanos esto.
a la cooperación, reunir a los donantes, países amigos y decirles esto es, ¿con cuántos van a ayudar ustedes, señores? Bueno, es importante todo lo que dices, sin embargo, después de que se hizo eso, ¿no es cierto?, de que se solicitó hace una semana, como dices tú, o sea, se ha recolectado como mucho $1.000.000 según lo que decían. Poco. Muy poco. Entonces, ¿qué clase de relación internacional? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ni siquiera ha sido a solicitud del gobierno, han sido la buena voluntad de los países, yo puedo dar esto, yo puedo dar el otro. Por eso te decía que la iniciativa tenía que salir de partir Estado. de cuánto. Claro. ¿Por qué esa, de pronto, Manuel, por qué de pronto esa soberbia, de repente, si lo puedo llamar de alguna manera, o no sé, de repente un exceso de autovaloración? ¿Por qué del gobierno? ¿O realmente no necesitamos apoyo? No, claro que se necesita, claro que se necesita. Pero si analizamos cómo funcionan los desastres, o sea, no es que adquieren su máxima dimensión de un día al otro, ¿sí? O sea, todo tiene un proceso de escalada, tanto la respuesta como la evaluación de las respuestas, como el desastre mismo. Entonces, tenemos que analizar, por ejemplo, que a la semana aproximadamente que se declararon los primeros focos de calor y se empezó a expandir ya el incendio, o los incendios, es que se tienen las respuestas más fuertes de parte del Estado central. Porque en un principio eran las gobernaciones las que estaban viendo cómo manejar el tema. Y es el gobierno central, o sea, también que ya participa en el momento que esto que adquiere ya una dimensión mucho mayor. Ya. No es Tu evaluación a la gobernación de Santa Cruz. Realmente negativa. Realmente negativa, eso soy muy franco. No sé si la gente recuerda la conferencia de prensa que da el presidente con el gobernador, junto con otras autoridades, el momento de iniciar una segunda etapa ya masiva de respuesta a los incendios. El gobernador era un solo silencio. Porque todo ha caído sobre el gobierno. Eso es lo impresionante. Es como que este fuera un asunto del gobierno. Bueno, es porque es una situación de desastre nacional, digamos. Claro, pero, a ver, si recordamos, por ejemplo, todos los otros momentos en que hemos tenido también incendios acá en el país, los últimos 2 años. Tarija, Cochabamba. La respuesta inicial siempre venía de parte de las gobernaciones. Cuando adquiría ya un nivel mucho mayor, incontrolable, o que iba por encima de las capacidades de los gobiernos departamentales, es que entraba el gobierno nacional ya de una manera, obviamente, viendo cuáles son las dimensiones del apoyo que se tiene que dar. Cuando esto ha sido sobrepasado, es que se ha empezado a aceptar la cooperación internacional. O sea, nunca se la ha rechazado. No ha habido una convocatoria, como bien dice Álvaro, o sea, masiva pidiendo el apoyo, porque en realidad el grueso del esfuerzo, y un esfuerzo que está mostrando que es efectivo, lo está haciendo el Estado central. Ahorita, ¿con qué porcentaje de quema todavía hay? ¿Cuántos incendios tenemos en este instante? Bueno, es un dato que está variando cada día, pero el dato que había hasta ayer en la noche creo que era aproximadamente de unos entre 200 y 300 focos de calor, que en este caso ya se estaban ubicando en algunas regiones que no han sido cubiertas por esta primera etapa del incendio. Alejadas de la Chiquitanía en todo caso, ¿no? Álvaro, perdón, Diego, te veo ahí anotando y anotando. ¿Cuáles son? ¿Quieres hacer una respuesta a los planteamientos de ambos panelistas? Sí, por supuesto, complementar lo que decimos y enfatizar algunas cosas. Es decir, es importante que la población sepa que esto no es un asunto de un decretito, ¿no? Es decir, es un asunto de una política de Estado, de un modelo. Es un modelo, que hay que decirlo claramente, es un modelo perverso. Si lo vemos en términos estrictamente de leyes, no es solamente el decreto 3971, creo que es, sino la ley 741 y 12 disposiciones más. Leonardo Tamburini del CEGIS, ¿no es cierto?, ha hecho un listado de todas las leyes, ley de restitución de bosques, perdonazo forestal, es decir, es un conjunto de normas que por supuesto muestran que el gobierno desde el principio de los días, ¿no es cierto?, desde que ha asumido, ha tenido una política profundamente anti-pachamamista, es la pachamamada, es decir, no es un asunto de un decretito, y además hay una correlación entre el decreto... ¿De dónde sacas tú esos términos? Hay una correlación entre el decreto y el incremento del fuego, como muestra Pablo Villegas del CEDIP. Segunda cosa que vale la pena decir, señores, en la época de Gonzalo Sánchez de Lozada teníamos 3 millones de hectáreas concedidas
para explotación hidrocarburífera, minera. Hoy estamos por las 30 millones, de acuerdo al CEDIP. Es decir, 10 veces más. Si hay un GON y un capitalismo salvaje en el país, es en este gobierno. Es decir, los matices no nos salvan de este desastre natural. Podemos mostrar mucha moderación, pero no es ir al grano. El grano es que estamos destruyendo el país. Y 3, importante decir, basta ver el copamiento grosero y vulgar que tenemos a la ABT, a la Autoridad de Tierras y al INRA. Como denuncia Fundación Tierra, hace 5 años, querido Manuel, no tenemos un registro de los expedientes agrarios. ¿Cuántas tierras están otorgando? Se mantiene en profundo silencio. Y eso hace que una Amalia Pando denuncie, por ejemplo, la aparición de un clan Rojas, de un clan Cocarico. Se están loteando las tierras. Sepamos eso. Se están loteando como mercancía o como prebenda. Aquí no amerita matiz, que estamos más o menos avanzando. No, definitivamente es una política destructiva. Y por supuesto, seguida siempre de esta falsa ilusión de que estamos haciendo las cosas con un presidente con su chisguetito. ¿Para qué uso se está loteando esto? ¿Me estás hablando de los Rojas? Distintos usos. El primer uso, claramente, es, por supuesto, producción agraria, ¿no? Para los socios. El segundo es simplemente especulación de tierras. ¿Producción agraria no es lo que estamos esperando todos los bolivianos que haya para inclusive autosustentarnos? Es lo que acabo de decir. El 80% de eso es para exportar, no para el consumo de los bolivianos. Primer dato. Segundo dato, hemos cuadruplicado la cantidad de importación con cebollas peruanas, papas peruanas. Así que no hay esa excusa. Todo lo contrario. El campesino, si hay un estado anticampesino es este. Profundamente anticampesino. Hay campesinos olleros que se han enriquecido, campesinos quinueros, campesinos cocaleros, pero en general los campesinos permanecen pobres. Ya, estos campesinos que están tomando del INRA, es decir, tienen copadas las instituciones para entregar esto como prebenda, como mercancía. Es el estado de situación que tenemos hoy en día. Entonces, matizar esto es no darnos cuenta que realmente esta ilusión que estamos generando de que se están haciendo cosas, de que es la derecha, sale Quintana, es una cosa demencial lo de Quintana, ¿no? O de que como está pasando esto en 13 países, por lo tanto no tenemos corresponsabilidad, o el cambio climático. Manuel, el cambio climático no es un señor que ha intervenido ABT para coparla delincuencialmente. El cambio climático no es un caballerito con bigotes que ha entrado al INRA y les ha dicho, señores, no emitan certificados agrarios porque vamos a mantener esto en la clandestinidad. No, yo sé que el gobierno no es culpable del cambio climático, pero sí es culpable de lo que es culpable. Ok. ¿Cómo maneja su agroindustria? ¿Cómo maneja? Yo me acuerdo cuando me tocó viajar por tren, por ejemplo. Creo que era de Barcelona a Valencia. Y todo el camino he visto naranjales. Todo el camino. ¿Cómo manejan su agricultura otros países? ¿En qué estamos errando desde tu percepción más internacional? Obviamente todo tiene un principio y un fin que son las políticas. Perdón, gracias. Las políticas. Europa tiene claridad en sus políticas agrícolas que son subvencionadas. Es decir, hay una protección. El Estado subvenciona esa producción. Pero creo que el primer paso será la toma de tierras. Sí, hay un sector agrícola importante en Europa. Son poderosos también. Y son en muchos casos, en muchos productos reciben subvención. Porque obviamente si hablaríamos de una economía absolutamente liberal, quizá tendríamos nosotros más chances de poner en el mercado europeo nuestra producción. Sí, supuestamente produciríamos alimentos para el mundo. Había mercado, pero todas las economías se van protegiendo y el sector agrícola en Europa, el sector agropecuario es protegido. Quizá en España te haces referencia tú a toda la parte de Andalucía, Valencia, de toda la producción de naranja, etcétera. Por eso era pues el Pero son políticas comunitarias. Ya. Y aquí lo que sí tenemos que detectar justamente es eso. ¿Qué políticas nos han llevado a este desastre ecológico? Es decir, realmente, o el discurso era una cosa y las políticas han sido otras. Es decir, y los bolivianos, no solo en este gobierno, yo creo que el cuestionamiento que debemos hacernos los bolivianos es, desde que somos república, hemos apostado por el extractivismo. Sí, sí. Y no es correcto. Es la forma cómoda de... Realmente le estamos haciendo un daño terrible a las futuras generaciones, porque con el extractivismo se llega a un fin. Lo terrible es que siempre encuentran las futuras generaciones nuevas formas de extraer. No, antes seguramente mañana será solo el litio, se apostará solo al litio. Y después encontrarán otra forma y nosotros vamos a ser un país que va a vivir extrayendo, ¿no? Mi pregunta, Manuel, yo decía antes de ir a la pausa, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a renacer de nuestras cenizas o vamos a enterrarnos en ellas? ¿Y hay un plan de acción? Realmente esa pausa ecológica
¿Va a dar frutos? ¿Ayuda a que nosotros nos recuperemos de este momento? En realidad para eso es la pausa. Definitivamente no es una pausa para pensarla un poquitito y rever algunos temas, no, es para una revisión profunda, porque si no, no se hubiera decretado una pausa ecológica, para una revisión profunda que nos permita articular todos los elementos, ¿sí? Porque en este caso tenemos que considerar primero el tema político, cómo se relaciona el gobierno, el Estado central con las gobernaciones para discutir el tema agrícola. ¿Sí? Pausa quiere decir que nadie puede usar esas tierras. No, básicamente implica que no se puede comercializar. Que no se puede comercializar. Entonces ese discurso de que las queman para después empezar a venderlas. Sí, que ha salido en redes sociales más impresionante. No se da, o sea, no se va a dar, primero. Segundo, si o sea, que ha sido una mentira ese audio que hemos escuchado, que ha corrido por todas partes, de que ya estaban llegando chinos en aviones para comprar eso. Es toda una mentira. Es una de tantas, porque yo tenía que responder en 20 grupos de WhatsApp, como nos debe pasar a todos nosotros, sí, sobre ese audio. Todo el mundo me escribía y me decía, ¿cierto es esto? Mira, le digo, he oído que los chinos iban a cobrar la deuda externa que tienen con Bolivia, con el Cerro Rico. He oído que los venezolanos estaban viniendo para repartir armas en tal lugar. Y, bla, bla, y 500 audios de ese estilo. Falsos. ¿Sí? Absolutamente falsos. ¿Sí? O sea, entonces, lo que tenemos en este momento, evidentemente, es un desastre ecológico, un desastre ambiental, donde convergen muchos factores. ¿Sí? Pero una cosa es ver el tema de los incendios y otra cosa es analizar la problemática de la pobreza, de la expansión de la frontera agrícola, ver temas estrictamente medioambientales, la atracción natural que ejerce el oriente boliviano sobre grandes cantidades de personas. O sea, si les decimos no se vayan a Santa Cruz, o sea, ¿qué hacemos con la gente que realmente quiere irse para allá? O sea, porque no se están yendo solamente para producir en un chaquito. O sea, han visto la cantidad de gente que se está comprando lotecitos cerca de Santa Cruz. Es decir, son fenómenos sumamente complejos. Y esa es la diferencia entre tener una visión de Estado y una visión estrictamente parcelada de un tema. Es decir, a todos nos duele el tema medioambiental, claro que sí, pero tenemos que tener una visión integral que articule desarrollo, que articule movimientos de migración interna, que genere condiciones de movilidad social en diferentes sectores. Tenemos que atar y tejer todos esos elementos. Estos incendios se han dado por una concurrencia lamentable de muchos factores simultáneamente, y muchos de ellos no controlables. No controlables. La misma pregunta, ¿estamos capacitados para salir como el ave fénix o nos vamos a enterrar? No, por supuesto que si sigue este gobierno nos vamos a enterrar, ¿no? El modelo extractivista que propugnan es destructivo. Es decir, me preguntabas antes, ¿para qué utilizar esa tierra? Por supuesto que para mercancía. El gobierno puede hacer pausa ecológica, pero ¿quién resguarda esa pausa ecológica? ¿Cuáles son los controladores? 1 millón de hectáreas. ¿Cómo puedes controlar? Es imposible. No, por supuesto que las van a vender. Claro que sí. Además, 100% como todo lo clandestino que hacen. Es decir, alguien duda que las van a vender. ¿Quién va a controlar? Quintana y su gente. ¿Quién va a controlar? Esa tierra sirve para coca. Esa tierra sirve, por supuesto, para tener plantas clandestinas de producción de... Sirve para la venta y especulación de tierras. Sirve para convertir, ¿no es cierto?, un territorio verde en área potencialmente urbana, cuadruplicando, quintuplicando el precio. Sirve como prebenda para tener un ejército de votantes a favor del MAS. Por supuesto que tiene muchos usos esa tierra. Es decir, el punto es que hay que verlo claramente. En algo estoy de acuerdo con Manuel, absolutamente. Hay que preocuparnos de esa gente que sigue migrando más que nunca. Esa gente necesita, esa gente tiene que trabajar. Exacto. ¿Por qué no, y suelto una idea acá, por qué no hacemos una suerte de plan Marshall hacia los Andes? Para que esa gente no migre y tenga capacidad de producir en su propia región. O se genere empleo acá,
desde donde salen los migrantes, desde Cochabamba, Potosí. Hagamos una transferencia fiscal gigantesca, pues basta de palacios, basta de museos, basta de este derroche absurdo y toda la plata la transferimos a esos migrantes para que no migren y equilibremos, ¿no es cierto?, el crecimiento regional. No es simplemente decir, ya han llegado a Santa Cruz, ¿qué nos queda? Entonces les daremos tierra. Ese no es el punto. Tenemos que tener una política. ¿Cuál es la política? Te pregunto, Manuel. ¿Cuál es la política Te respondo, seria del querido gobierno? Diego. Desde hace 10 años, desde el inicio del gobierno del presidente Evo Morales, se han hecho transferencias muy importantes en semilla, en tractores, en mejora de las condiciones de vida. Y es lo que mucha gente critica y dice, pero solamente están entregando agua, alcantarillado en las zonas rurales. Esa es la forma de luchar contra la migración interna, generando mejores condiciones de vida en las zonas que son expulsoras naturales de migrantes. Solamente esa respuesta. Y le contesto a su pregunta. Ajá. En el excelente informe de Gonzalo Flores, que hace una evaluación de 10 años, una década de desarrollo agroindustrial, nos muestra, no me acuerdo ahorita la cifra, pero eran más o menos 4.500 millones de dólares transferidos al agro. Puta bárbaro, aplauso, uno dice. Uno va viendo bien las cosas y el 80% se quedan entre burócratas, distribución completamente aislada, programas como EMAPA que pueden ser focalizados, ¿no es cierto?, generando además rédito para burguesías burocráticas. Entonces, no es así. Si me dices ahorita, el plan de semillas ha generado tantos empleos y tal productividad y hemos exportado a partir de eso tantos, te creo. Pero eso no hay. Es meramente distribución. No hay realmente una política clara. Es decir, basta ver en la política alimenticia. Tenemos hoy en día un 18% de bolivianos que sufren de hambre. 1 de cada 5. En una población de 11 millones de habitantes, 1 de cada 5 significa hay 2 millones de habitantes que no tienen suficiente alimento en Bolivia. En Bolivia, y seguimos haciendo palacios. ¿De dónde viene? Tengamos ¿De una mente dónde? clara. Mientras haya un solo boliviano que tenga hambre, no podemos hacer palacios, ni ¿De dónde? museos, ni tener helicópteros carísimos. ¿De dónde tienes esos datos de un Gonzalo boliviano Flores. cada 5? Gonzalo Flores. No. Estos son datos de la FAO. Los datos de insuficiencia alimentaria son de la FAO. Son datos oficiales, ¿no? De Naciones Unidas para Bolivia. ¿Alguna Creo que tenemos- respuesta? creo que tenemos Muy breve, el porque tema lo para estamos una dejando. siguiente. Es seguro que sí. para Es seguro una que sí. Más bien, siguiente venir un poquito reunión. más preparados. Claro que sí. Muy bien, entonces permítanme por favor, tengo apenas 2 minutos para poder cerrar con Álvaro y que nos haga de alguna manera una lectura macro de todo lo que estamos viendo. Quizá subrayar lo que en el debate ha surgido, las competencias sobre estos temas, ¿verdad? Y las políticas, ¿no? Obviamente hemos criticado la gobernación, por supuesto, la gobernación de Santa Cruz también se ha aplazado. Totalmente. Es cómplice de esto. Y es cómplice política y económica también. Así es. ¿no? Porque hay unos... Pero bueno, Hay la una cons- responsabilidad la ahí, por Constitución política supuesto. nuestra establece diferentes tipos de competencias, privativas, exclusivas, concurrentes, hay varias. Y el tema de la Amazonía, la biodiversidad, es una competencia concurrente sobre todas las cosas. La legislación está a cargo del nivel central. Y es ahí donde se traducen las políticas. Es decir, muy bien lo ha recogido este analista, las 10 normas que se han venido generando en los últimos 13 años, que nos mostraban el camino para flexibilizar el chaqueo y el desmonte y otros temas. No me acuerdo... Tamburini, ¿verdad? Hay una política clarísima. Y la gobernación, y aquí quiero enlazar, ¿por qué es desastre y emergencia? Cuando la gobernación ya no tiene los instrumentos suficientes para Posibilidad. atender, pasa a nivel nacional. Por eso la ley de la 602 en el artículo 39 establece las condiciones para la declaratoria del desastre. Así es. Y el desastre es cuando se ha habido ya superadas las capacidades del Estado. Yo creo que es hora de que se haya decretado el desastre. Declarado ¿Por qué? desastre. Porque lo que viene después es una tarea titánica. Sí, de titánica. reforestación, sí. Y el desastre no es pues solamente la contingencia y la emergencia y el durante. Lo que nos viene ahora es titánico. Por eso debería declararse desastre nacional. Porque vamos a necesitar cooperación, vamos a necesitar nuevas políticas y es, creo, un capricho y soberbio el no decretar un desastre. Lo decimos todos, el propio presidente, y es un desastre, pero no lo podemos decretar. No, decretemos porque eso nos va a facilitar enfrentar los próximos 10 años con políticas de verdad que nos garanticen
esta Amazonía, que es una riqueza nuestra. Me quedo compartida. con esa importantísima conclusión, porque me parece que es fundamental que ahora sí pidamos ayuda para reforestar, para recuperar, para reconstruir. Pedir ayuda para eso me parece fantástico. Creo que esa debería ser una política inmediata. Te agradezco muchísimo, les agradezco. ¿No tenemos despedir a nosotros? ¿Cómo no? Despide, pues. No, pero ya no tengo más, ya no tengo más tiempo, se ha cumplido, pero si quieres cerrar con algún concepto, adelante, Vale la pena muy decir, ¿no es cortito. cierto?, que las políticas como por ejemplo terrorismo, guerra contra el narcotráfico, medioambientales, no son nacionales, son internacionales. Ok. Entonces hay que acceder, ¿no es cierto?, no solo a la ayuda, sino a la concertación. Hagamos una ley, por ejemplo, del Amazonas, conjuntamente con todos los países que están. Eso todavía lo puede hacer Evo Morales, que tiene, ¿no es cierto?, que tiene una imagen internacional, obviamente en decadencia, pero con presencia fuerte todavía. Muchas gracias por haber vuelto al programa. A Manuel, a Álvaro y a ti, por supuesto, encantado. de Qué estar acá, alegría ¿no? de verlo de nuevo. Manuel, para cerrar, un concepto final. Sí, creo que es muy importante que, insisto, veamos las cosas en integralidad. Sí, o sea, el tema del desastre que ha significado y que significa en este momento el incendio de la Amazonía nos tiene que abrir los ojos a muchos elementos que tienen que ser atacados de manera responsable, de manera muy consistente y no solamente de manera discursiva. Se necesita mucho manejo de Estado para poder resolver ese tipo de temas. Podemos pedir ayuda para reconstruir, podemos pedir ayuda para reforestar. Ahora sí podemos pedir ayuda para que nos ayuden a levantar de Yo nuevo. me imagino que sí, marcando siempre ciertas diferencias, porque es una aspiración muy grande de hace muchas décadas atrás, de muchos intereses internacionales, el entrar a la Amazonía a título de lo que sea, de lo hasta que de sea. reforestar, ¿no? Exactamente, y mejor si se puede transformar a la Amazonía en un bosque multinacional grande. Sí, que era una de las... Es una de las grandes expectativas que propuestas tienen que tenía. muchísimos ¿Quién intereses dijo que eso no era de internacionales. nosotros, que era del mundo? Oh. No es cierto, cuidado. Muchas gracias. Álvaro, ya te habías despedido, gracias. Ha sido un gusto tenerlos, como siempre, el día de hoy, a estos panelistas con un planteamiento tan interesante. Creo que cada uno de los conceptos que ellos vierten nos ayudan a reflexionar sobre esto y a verlo con una mirada seria y madura. Un abrazo, hasta mañana.